quisiera brevemente presentar, porque para mí, de verdad lo digo con el corazón en la mano, es un honor el presentarles a la doctora Zabludovsky, el haber podido acompañarla en la elaboración de este libro. Y bueno, quería presentarla para quienes no la conocen. Ella es doctora en Sociología y profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigadora nacional nivel 3, ha sido merecedora de la distinción Universidad Nacional en 1990, del Premio Nacional María Lavalle Urbina 2005 y del Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Sociales 2009. Se ha dedicado al estudio de la teoría sociológica y política, la historia de las ciencias sociales en México, las organizaciones empresariales en México y las mujeres en cargos de dirección en el sector privado. Sus hallazgos sobre esta última cuestión han sido reconocidos a nivel nacional e internacional. Ha sido expositora y participante en algunas de las asociaciones y foros más importantes y fue integrante del Expert Group Meeting for Women in Economic Positions de la ONU en 1994, grupo que redactó la Plataforma de Pekín, y ha sido representante de México en los congresos de la APEC en 1997 y en la OCDE en el 2004. Entonces, como ven, la trayectoria de la doctora Zabludovsky pues es lo que a nosotros en el Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección del IPADE nos llevó a buscarla para invitarla a hacer esta investigación, que quiero contar un poquito los orígenes de cómo nació. Y bueno, en el año 2009 se fundó el Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección del IPADE, que es una escuela de negocios que algunos de ustedes quizá conocen. Bueno, aquí hay algunos ex participantes del IPADE, y tomamos la decisión de abrir este centro de investigación para hacer un estudio más a fondo sobre lo que estaba pasando con la mujer directiva y la mujer empresaria en México. Y pues hicimos lo que en ese momento vimos más oportuno y que fue lo mejor: buscar a la mujer y a la investigadora que más sabía del tema, que más ha investigado sobre el tema de mujeres empresarias y directivas, que es la doctora Gina Zabludovsky. La verdad, he de comentarles que la primera vez que nos encontramos con ella, bueno, personalmente para mí fue un gran acontecimiento, porque sí sabía quién era la doctora Gina y sabía que su participación en el centro de investigación, en sus orígenes, iba a marcar una línea muy importante en el tema de la investigación en México sobre mujeres empresarias y mujeres ejecutivas. Y así fue. La invitamos a hacer una investigación sobre qué es lo que ha pasado, qué se ha dicho, qué se ha escrito, desde qué perspectiva se ha estudiado el tema de empresarias y ejecutivas en México. Y bueno, fue así como nació el libro que hoy presentaremos. A lo largo del camino, como toda elaboración de cualquier libro, algunos de los aquí presentes han escrito libros, pues hubo todo tipo de situaciones, tanto desde definir qué temas íbamos a abordar, el enfoque que le íbamos a dar al libro, el público al cual nos íbamos a dirigir. Y bueno, junto con la doctora Zabludovsky tomamos la decisión de que fuera un libro principalmente de enfoque académico, que pudiera ayudar a futuros investigadores a continuar con este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces es un libro que de alguna manera plantea lo que en el mundo académico conocemos como el estado del arte, ¿no? O sea, qué se ha dicho y qué falta por hacer. Entonces fue así como se generó esta publicación. Y bueno, esto también, y no quería dejar de decirlo, ustedes saben que cuando se comparte con una mujer, como es en este caso la doctora Zabludovsky, pues un trabajo pues de esta magnitud, pues también se acaban estrechando vínculos de amistad. Y para nosotros, y cuando hablo de nosotros hablo de para quienes formamos parte del Centro de Investigación de la Mujer de la Alta Dirección,
que es la ingeniero Alejandra Moreno, que aquí está también con nosotros en la sala. Y para mí, que actualmente soy quien dirijo el centro, pues ha sido una experiencia, además de profesional, de amistad y de muchísimo aprendizaje con la doctora Sabludowski. Entonces, la presentación de este libro, independientemente de lo que significa tanto para ella como para nosotros en el Centro de Investigación desde el punto de vista académico, pues es también pues fruto de un año, un poquito más, casi 2, ¿verdad, Gina? Pues de convivir, de compartir ideas, incluso hasta tuvimos la oportunidad de compartir un viaje a la India, en donde también aprendimos mucho con Gina de ese país. Y bueno, pues es lo que nos tiene esta tarde aquí con ustedes. Entonces, bueno, estos son los orígenes del libro. Y como vamos a manejar la dinámica, yo le haré algunas preguntas en torno al tema a la doctora. Posteriormente, algunos datos relevantes del libro. Y al final tendremos un tiempo para preguntas por parte de ustedes, ¿no? Como saben, tenemos el tiempo muy limitado en la presentación, entonces trataremos de sacarle el mayor provecho posible. Bueno, Gina, pues muchísimas gracias nuevamente. Y me gustaría empezar preguntándote ¿cuál es el diagnóstico que tú hiciste en torno al tema de empresarias y ejecutivas en México? O sea, ¿qué diferencias o qué temas en común a lo largo de toda tu trayectoria como investigadora de este tema has encontrado en torno al tema de empresarias y al tema de ejecutivas en México? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Nada más antes de contestarla quiero decir que para mí también ha sido un gusto trabajar con María del Carmen y el equipo que ya coordina. Realmente cuando vinieron a pedirme esta investigación sobre la investigación para hacer los derroteros del centro y las guías, yo dije, es justo lo que hace falta en México, porque es un tema muy poco estudiado y de gran relevancia. Entonces también agradezco mucho, y para mí también ha sido una experiencia en todos los sentidos, una experiencia muy enriquecedora. Bueno, voy a definir un poco, ambas tienen en común el ser mujeres que están en cargos de dirección en las empresas, es decir, mujeres, digamos, con poder de decisiones económicas, entendido el poder como la posibilidad de tomar decisiones que afecten la vida propia o la de las demás. Incluso muchas de ellas, en la medida que son mujeres con poder, tienen algunas coincidencias con las mujeres políticas. La exclusión de ciertos círculos, el problema a veces en las relaciones de pareja, o sea, una serie de cuestiones que en sí mismas son una agenda. Para irnos a las empresarias ejecutivas, la definición es esta, porque una de las cuestiones que yo encontré es que hay muy pocos estudios, y los estudios parten de una multiplicidad de definiciones que los hace poco comparables. Entonces, la definición que yo tomo de empresaria es simplemente aquella mujer que es dueña de una empresa, que tiene un cargo directivo dentro de la misma, para no tomar en cuenta muchas veces las empresas están a nombre de familiares, mujeres, por motivos fiscales o por una serie de motivos. Entonces, las mujeres que tienen una responsabilidad de dirección dentro de la misma y que a menudo están en las empresas privadas pequeñas, la llamada microempresa o la pequeña empresa. Generalmente están en actividades llamadas femeninas, no porque sean femeninas en realidad, sino porque son producto de cómo nos socializaron de lo que es para mujeres y de lo que es para hombres, que tiene que ver con servicios turísticos. La única actividad donde las mujeres empresarias en porcentaje son mayor que los hombres es en servicios turísticos, servicios educativos, ¿verdad? Y desde luego hay muy poca proporción de mujeres empresarias en las empresas de la construcción y de la minería. Y ayer precisamente hablaba con una, antier en un desayuno que me invitaron a compartir el tema, y me contaba unas historias tremendas de la lucha que hizo en una empresa para querer ir a obra, una arquitecta,
y decía, es que yo quiero ir a obra, y le dijeron unas cosas tremendas, incluso que tienen que ver con acoso sexual y con una serie de cuestiones que la empresa la condicionaba para poder una mujer estar en obra. Entonces, se divide por sectores de actividad y por tamaño de la empresa. Entonces la presencia de las mujeres empresarias está más en la microempresa, pequeña empresa y actividades de servicios. Las ejecutivas, por otro lado, son aquellas mujeres que no son dueñas de las empresas, que están en un alto cargo, generalmente en el mundo corporativo de las grandes corporaciones, y que realmente pues nos seguimos encontrando ahí con la llamada techo de cristal, aunque es un término que ahorita está cuestionándose, pero esto será objeto de otra discusión. Techo de cristal en el sentido de que hay una barrera invisible que no se ve. Tenemos que la proporción de las mujeres, uno de los cambios más significativos, quizá el cambio más significativo de las dos revoluciones silenciosas de finales del siglo XX son la tecnológica, la cibernética y la creciente participación de las mujeres en el trabajo fuera del hogar. Estas son las dos revoluciones más importantes que han cambiado pacíficamente a las sociedades. Entonces tenemos que en México, pues en las zonas urbanas del país el porcentaje de las mujeres en la fuerza de trabajo es casi 40%, en las universidades ya son mayoría, son 51-52%, además tienen un índice de terminación más alto que los hombres, y sin embargo, a medida que se asciende en las pirámides corporativas, y es más drástico en el mundo de la empresa privada que en el sector público. Sin embargo, a medida que se asciende en las pirámides corporativas, disminuye el porcentaje de mujeres. Con base en mis propios cálculos, porque uno de los problemas es llegar a estas cifras que no están en los censos económicos del país, con base en mis cálculos, la presencia de las mujeres en las direcciones más altas de las compañías después del CEO es del 12%, comparado con el 51% de las 52% de las mujeres en las universidades. Y además están en ciertas áreas que generalmente son las menos estratégicas, como, no quiero demeritar estas áreas porque son muy importantes, pero tienden a ser las menos estratégicas, como recursos humanos, comunicación, y mucho menos en producción o en otras áreas que se consideran las más estratégicas de la compañía. Bueno, pues este es un poco el panorama de las empresarias ejecutivas en México. Gina, solo de escucharte me surgieron más preguntas, pero bueno, me tengo que moderar porque yo también me mucho tiempo. Pero bueno, tocaste temas clave, el tema de la participación de la mujer en la fuerza laboral, los sectores donde principalmente pues ella participa, ¿no? Coincido totalmente contigo que hay sectores actualmente de la industria que están todavía pues muy carentes de participación de mujeres, principalmente en posiciones de alta dirección, que es donde se toman decisiones estratégicas, ¿no? Y a propósito del tipo de empresas, como ya tú misma comentabas, a mí me gustaría profundizar también, con base en tu experiencia, en el tema de cuáles son los obstáculos, las ventajas, las oportunidades que tienen las mujeres en las empresas familiares. El fenómeno, y no lo digo en el sentido peyorativo, sino porque realmente cómo se configura una empresa familiar, pues es totalmente distinto a cómo se configura una empresa de tipo transnacional, global, etcétera, ¿no? Y sí me gustaría, Gina, con base en tu experiencia, pues con qué obstáculos, qué dilemas o qué nudos muchas veces las mujeres se encuentran en una empresa familiar. Bueno, aquí hay un especialista en empresas familiares con el que hice un libro, Salo Ravinsky. Yo voy a hablar por un lado de lo que tiene que ver con mujeres. Entonces, mira, efectivamente la dinámica es muy distinta. Las empresas familiares son las empresas más importantes en el país, o sea, casi todas las empresas son familiares. Y las mujeres ahí encuentran por un lado muchas ventajas y por otro lado muchos obstáculos. ¿Cuáles son las ventajas? Hablábamos de los factores de las empresas
no femeninas a las que pueden entrar las mujeres. Es mucho más probable que en una empresa familiar, si es del padre o si es del hermano y es de la construcción, entre una mujer que si no, que en otra empresa. O sea, las empresas familiares pueden ser un ámbito para que la mujer entre en sectores no tradicionales. Otra gran ventaja es la reconciliación empresa-familia, donde si uno tiene un hijo o una hija, en ese momento le puedes ir a la hermana o le puede decir a quien sea, ¿sabes qué? Estos 3 meses encárgate de la empresa, 6 meses o hasta llevarse el hijo a la empresa. Estos son las grandes ventajas. Quizá haya más, pero hay las desventajas, no, quizás sean mayores. La empresa familiar es un territorio machista por excelencia, que apenas está cambiando. Es decir, los padres es más fácil que le hereden al yerno que a la hija. Aunque después la hija se divorcie, no se ponen a pensar en esa posibilidad. O sea, la hija no está invitada a entrar a la empresa. Los hermanos ven con suspicacia que entre a la empresa y cuando llega a entrar o cuando se asocia con el marido, generalmente si está en un cargo subalterno donde el hombre mande está bien, pero que no sea al revés porque se rompe la familia y entra en crisis. Entonces, y además sigue otra cuestión básica, que la mujer en la empresa familiar sigue teniendo el mismo carácter invisible que en su casa. ¿Por qué se habla de que las mujeres son invisibles en la casa? Bueno, porque las tareas que hacen no se reconocen. O sea, nadie va a llegar a decir, mi vida, qué bien hiciste la cama, qué bien pusiste. A veces sí, bueno, hay excepciones, ¿no? Quizá la comida sí digan qué bien la hiciste, pero es difícil que digan qué bien hiciste la cama. Pero si la cama no se hace, entonces ahí sí se da cuenta de todo lo que hizo. Pues lo mismo ocurre en las empresas. Tú le dices a la propia mujer que no reconoce su trabajo en las empresas familiares, le dice, ¿y usted qué hace? Nada, solo apoyo a mi esposo, apoyo a mi hermano, y le rascas un poco más y está responsable de los empleados, de que estén contentos, de llevarse las tareas administrativas a su casa. Y en el momento, y a lo mejor el hermano y el padre confían tanto en ella que van una vez a la semana. Pero eso sí, nadie le reconoce su actividad. Es posible que no gane un sueldo. Y tú le preguntas a la propia mujer, ¿qué hace? Pues apoyo a mí, ayudo a mi esposo, ayudo a mi hermano. Y es un área, como dije, de muchísimos conflictos porque se extienden a la familia, ¿no? El hecho de que una hermana sea más capaz que un hermano para dirigir una empresa y que el hermano sea subalterno, bueno, aquí hay un especialista que lo sabe, que para qué te cuento. Gina, yo sí quería un poquito, retomando el tema, preguntarte, ¿en qué medida influye en cuanto al tema de las amenazas o de las oportunidades que se dan a la mujer en la participación de la empresa familiar? Dos aspectos. Uno, el tema de la propia visión que tiene la mujer de sí misma, ¿no? Tú hace un momento, en relación a uno de los problemas que las mujeres se enfrentan en el mundo corporativo, es el famoso techo de cristal, y tú comentabas que hoy es un debate, ¿no? Si realmente existe o no. Y yo me he encontrado literatura hablando sobre un techo que es todavía más fuerte, más resistente al techo de cristal, que es el famoso techo de cemento, o incluso hay quienes ya le suelen dar la connotación de techo de hierro, que es el techo que la misma mujer se pone muchas veces como consecuencia de una falta de seguridad, del famoso tema de la autoestima, del que no puedo, en donde el entorno también influye mucho, ¿no? Entonces, en las empresas familiares, ¿en qué medida pasa esto? Y dos, el tema educación, ¿no? Me queda muy claro que aquí la parte educativa, ¿no?, también tiene mucho que ver, ¿no? Cómo se forma a la mujer para que si en un momento dado pues ella acabe quedando con la empresa familiar, pues tenga el expertise, tenga las competencias, tenga la visión, porque muchas de ellas, incluso me atrevo a decir, hacen carreras universitarias, ¿no? Pero egresan y luego, como tú comentabas, no son consideradas como para poder heredar en un momento dado la empresa, ¿no? Entonces, estos dos factores, Gina, ¿cómo
¿Cómo los podríamos Yo abordar? creo que has tenido, que esta pregunta no solo se limita a la empresa familiar, sino que es una realidad en términos más amplios para todas las empresas y para todas las corporaciones. Bueno, desde luego que todos nosotros, yo soy socióloga, pues tengo ese enfoque, aunque me quiera salir de ese. Entonces, bueno, todos somos producto de la socialización, hombres y mujeres. Digo, a menos que nos vengan a decir algo nuevo los neurocientíficos y nos pongan en nuestro factor de que lo que nosotros atribuimos a lo simbólico resulte que sea bioquímico o de otra índole. Pero con mis conocimientos desde la sociología, pues partimos que una gran carga es social y simbólica. De hecho, la perspectiva de género en eso se basa, o sea, no es la diferencia entre hombres y mujeres, sino en la socialización y en el aspecto simbólico, ¿no? O sea, puedo contar un chiste aquí, que es un ilustrador al respecto, de dos niños que están en la cuna, se levantan la cobijita y le dice el uno al otro, ¿y tú qué eres? Y dice, mujer. Y dice el otro, ¿y tú qué eres? Y dice, hombre. Y dice, ¿cómo supiste? Es que me pusieron el moño rosa. Entonces, el moño rosa es una socialización, ¿no? Lo que vieron los niños, no sé si fue el moño rosa o fue sus genitales, pero la contestación fue el moño rosa, que quiere decir que desde entonces lo estamos socializando en lo que es femenino y lo que es masculino. Entonces, hombres y mujeres estamos con esa socialización. Entonces, no es que los hombres piensen así y las mujeres piensen así, y que sea una lucha de mujeres contra hombres, sino que así socializamos a hijos e hijas. Entonces, si a las mujeres las hemos socializado, hombres y mujeres, con una cuestión todavía de que calladita te ves más bonita y de que tus aspiraciones no tienen, o sea, si las aspiraciones tienen que llegar hasta ciertas cuestiones. Entonces son hombres y mujeres los que reproducimos esto. Entonces cuando se habla de techo de cristal, no quiere decir que es una estrategia de las empresas para aislar a las mujeres, sino que son barreras que nosotras mismas, bueno, yo no soy empresaria y ejecutiva, yo nada más las estudio, pero bueno, que las propias mujeres nos podemos poner, o que los hombres, o sea, somos producto de la socialización. Entonces tenemos inhibiciones, tenemos formas de hacer mujer. Nos educaron todavía a las mujeres con muñecas y a los hombres con coches. Yo tengo 2 hijos, les quise dar muñecas al principio, hasta que entraron sus amigos a la casa y los vieron con sospecha. Entonces, ya. Pero en fin, hay toda una forma de socialización que nos enseña lo que somos. Entonces, efectivamente, como tú dices, porque ahorita ya no se habla de techo de cristal, ahorita se dice, además de techo de concreto, laberinto, como diciendo, no es que las mujeres lleguen a ciertas posiciones y ya no puedan subir, sino que desde el principio la carrera de la mujer es en forma de laberinto y la de los hombres es en forma de flecha. Entonces, desde el principio están estas restricciones, ¿no? Entonces, efectivamente tienes razón, y yo creo que se aplica no solo a las empresas familiares, sino a todas las empresas. Hay muchos estudios que te muestran que los que llegan a pedir en los cargos ejecutivos un aumento de sueldo siempre son los hombres, y las mujeres esperan a que las llamen porque dicen, es que todavía no me lo merezco, es que todavía no he hecho suficiente. Entonces, desde luego hay muchos factores de hombres y mujeres. Muy bien, Gina, y con base en esto que hemos platicado, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿cuál sería tu lectura en torno a cuál es el futuro, ¿no? El martes que tuvimos oportunidad de presentar otro libro del Centro de Investigación, salía el tema de que probablemente este tópico, esta realidad de las mujeres ejecutivas, del talento femenino, en 20 años, en 15 años, quizá ya se haya superado, ¿no? ¿Tú qué opinas? O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué retos tenemos? ¿Qué se ha abordado y qué falta por abordar? Bueno, esta pregunta tiene 2 aspectos. Uno que tiene que ver con el aspecto del diagnóstico de la realidad, y uno con el de la investigación académica de lo que falta para abordar. ¿Hacia dónde vamos? Efectivamente hay grandes cambios y hay grandes cambios,
y hay grandes, y creo que el cambio hay que verlo mucho por generaciones. Yo creo que hay contrastes fundamentales entre las generaciones, en la forma de percibir, en la forma en que fueron creados, en la forma en que fueron socializados hombres y mujeres. Otro factor importante que ha cambiado es la inestabilidad del trabajo, sobre todo en las clases medias, incluso medias altas. Es decir, si antes un ejecutivo tenía la chamba asegurada o las expectativas de tener la chamba asegurada y le podía decir a su esposa, tú encárgate de la casa porque yo te traigo el sustento y tú te vuelves una especie de embajadora, o sea, de promotora de mi carrera, y a eso te dedicas, me haces cenas, o sea, como una diplomática en casa. Ahora, qué maravilla, yo también quiero una esposa. Bueno, ok, pero ya no pueden decir eso los ejecutivos porque su trabajo está inestable, porque las compañías están downsizing, las empresas están bien, porque quién sabe, y crecientemente hay un número de familias que necesitan de 2 ingresos para llevar un nivel de vida confortable, o que están viendo quién tiene el trabajo. Y ya no pueden decir, ay, que sea el hombre o que sea la mujer, que sea quien lo tiene. Entonces, realmente esta realidad está cambiando mucho y sin embargo lo que no ha cambiado son los patrones culturales al interior de las familias. Es decir, se sigue esperando que sea la mujer la que se hace cargo de las responsabilidades domésticas, de los hijos, del trabajo en casa, incluso la mujer en los altos cargos ejecutivos. Hay un término que señalo en el libro, que rescato de otra autora, Patricia Arias, que quiere decir, quizá no sea doble jornada, porque no es la mujer la que se hace cargo de las tareas domésticas, y sobre todo en los sectores medios de México, donde tenemos el trabajo doméstico de las empleadas domésticas, ¿no? Pero, sin embargo, sí es la mujer la que hace la doble gerencia, es decir, está viendo cómo se maneja su casa y viendo cómo se maneja el hogar y haciendo todas estas cuestiones. Entonces, por un lado, como siempre suele suceder, la realidad y los cambios económicos son más rápidos que los cambios culturales y que los cambios familiares. Ese yo creo que es el área fundamental donde hay que trabajar, porque tenemos que trabajar hombres y mujeres para reconocerle a los hombres también sus derechos y obligaciones en la casa. O sea, yo creo que hay que trabajar mucho en las licencias de paternidad, que por primera vez se dieron en el país, en este cambio de la ley laboral del trabajo. Por primera vez se dio una licencia de 5 días de paternidad a los hombres. Estamos empezando, antes algunas compañías los daban, tú sabes porque han trabajado mucho el tema, o sea, algunas de las grandes corporaciones lo daban, pero era optativo. Ahora entró en esto, claro que estamos muy lejos de los países escandinavos, ¿no? Donde son hombres y mujeres quien pueden decidir quién toma la licencia, pero yo sí creo que hay que trabajar mucho en esto, porque además esto se relaciona con un gran número de mujeres no unidas, que son viudas, divorciadas o solteras, y que están en este nivel. Esto tienen en común las mujeres ejecutivas con las políticas, o sea, que están en la esfera de toma de decisiones y de ejercicio de poder, y que tienen a veces muchos problemas para encontrar una pareja o para seguir con una pareja por toda la socialización que tenemos hombres y mujeres de lo que es las tareas del hombre y la mujer. Entonces yo creo que uno de los grandes retos es trabajar la cuestión de empresa, familia, trabajo, familia, para hombres y para mujeres. Igual yo creo que este tipo de charlas tienen que venir hombres y mujeres, ¿no? Porque los hombres son padres de hijas y las mujeres, fíjate. Entonces creo que es muy importante trabajar las dos cosas. Y otra cuestión, fijarse en las carreras donde todavía la presencia de las mujeres es muy menos importante, como es claro de las ingenierías y en las ciencias básicas. Por ejemplo, algunas corporaciones que se dedican a las empresas más sofisticadas de tecnología, tú conoces el caso de IBM, yo también
he seguido el caso de IBM, tienen problemas de contratar mujeres para, aunque tienen una política de diversidad, y creo que esto le pasa a Microsoft también, tienen problemas de contratar mujeres en los cargos que ellos están buscando, que es cargos de ingenieras o de matemáticas con experiencia previa. Y entonces incluso ha puesto a andar programas en colaboración con universidades para formar a mujeres en esos ámbitos, ¿no? Entonces yo creo que las carreras femeninas y masculinas también hay que trabajarlas a la par, pero sin olvidarnos de los hombres, porque así como necesitamos más ingenieras, necesitamos más enfermeros. Busquen un enfermero para un hombre y van a ver los problemas que tienen. Entonces, realmente yo sí creo que tenemos que ver mucho lo masculino y lo femenino, cuestionar. Gina, me faltó lo de investigación, pero si quieres. Sí, no hemos terminado. Yo solamente quería complementar una anécdota en torno a lo que Gina comenta sobre las licencias de paternidad, que una empresa concretamente que lo ha desarrollado y tiene una política en torno a esto, se ha encontrado con el gran reto de lograr vencer la resistencia de algunos papás, algunos varones, para asumir estos días a los que tienen derecho. Entonces me comentaba el director de recursos humanos, concretamente de un banco que ya implementó esta política, me decía: Mari Carmen, es que no lo vas a creer, o sea, no quieren. Vienen y me dicen: mejor cuéntame esos días a cuenta de vacaciones. ¿Qué voy a hacer 5 días en mi casa con el bebito? O sea, no tengo ni idea. Cambiar pañales. Cambiar pañales. Pero bueno, es un cambio y volvemos a conectar con lo que decías de la socialización, ¿no? Qué importante es. A ver, yo te voy a contar algo para que veas que también es de mujeres. Yo tengo una amiga en la universidad que estudia cuestiones sindicales. Y como suele, la cuestión de género aplicado a sindicatos. Entonces, ella ha tenido una participación con los sindicatos. Entonces, me cuenta que cuando un hombre llegó a pedir, o sea, que las propias mujeres sindicalistas se opusieron a licencias para los hombres para que vayan a llevar a sus hijos al doctor, porque decían: es que se va a ir a la cantina, es que no va a saber lo que el doctor le dijo, es que él no puede. Entonces, entonces te lo digo, no le den la licencia, dénmela a mí. Entonces esto vuelve a refrendar un poco que es una cuestión que reproducimos hombres y mujeres, ¿no? Bueno, muy bien. Y bueno, Gina, entramos ahora sí al tema de la investigación. Antes de dar tiempo a algunas preguntas aquí de Bueno, yo quiero señalar unos datos sobre la investigación que dan cuenta de la importancia de este centro y de que se haga investigación sobre el tema. En México es muy difícil encontrar datos no solo sobre las mujeres, sino sobre los empresarios y ejecutivos del país. Es muy difícil encontrar datos. ¿Por qué? Porque las bases del INEGI, sobre las que yo me baso, que son el Censo Nacional de Población, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y el Censo Económico, la información de ejecutivos y de empresarios es tan reducida que no le conviene meterse en este ámbito. Paradójicamente, en México tenemos mucho más información, a diferencia de lo que pasa en otros países, sobre la microempresa informal, porque hay un instrumento estadístico que es muy bueno, que se llama, que es la encuesta sobre la microempresa, en la que muchos son informales. Entonces, hay mucho más información sobre este sector que sobre los sectores de actividad donde se toman las decisiones. Hablo en términos estadísticos. Esto se ha hecho más drástico por 2 factores: la inseguridad del país y la sospecha de que los investigadores somos representantes de Hacienda, que vamos a dar los datos de los impuestos. La inseguridad del país es muy importante porque Expansión sacaba un directorio en el que yo contaba hombres y mujeres. Salía el directorio de Expansión con los cargos más representativos, entonces yo me ponía a contar todos. Ahora ya lo hice, pero con trucos de irme por acá y por acá, con algunas empresas.
ya no, y salían cada año en las empresas más importantes, si no salían en la edición impresa, salían en la edición de la base de datos que se vendía a Expansión, se vendía con fines comerciales, o sea, para que pudieran relacionarse entre sí. La base de datos de los cargos ejecutivos más importantes después del CEO, del presidente de la compañía, incluyendo a él. Esto ya no existe, se prohibió precisamente por la inseguridad del país. O sea, ¿quién va a querer que sus datos salgan? Entonces, realmente es muy difícil entrar a este sector en términos cuantitativos donde se toman las decisiones fundamentales del país. El censo económico también da información sobre el personal, pero no sobre los cargos ejecutivos. Entonces, este es uno de los grandes retos, sacar investigación cuantitativa de este sector. Otra cuestión que yo me di cuenta, porque es muy poca la investigación que se ha hecho sobre este sector, pero para este estudio rastreamos tesis, o sea, rastreamos todo lo que podemos rastrear, tesis de licenciatura, tesis en psicología, tesis en antropología social que casi no se leen, una diversidad de fuentes. Otra cuestión que me encontré es que muchas veces por la falta de recursos o por la orientación de la antropología social tenemos algunas investigaciones cualitativas muy valiosas, pero que no sabemos cómo se relacionan con las otras. Entonces tenemos investigaciones sobre las mujeres en la panadería de Oaxaca, del pueblo tal, y sabemos todo lo que queremos saber sobre esa mujer, cómo creció, qué problemas tuvo, o algunas, hay una investigación también sobre Monterrey de 10 ejecutivas, y no tienen parámetros comunes y no se pueden comparar. Entonces, esto desde el punto académico es una cuestión fundamental, vinculada con la necesidad de precisar los conceptos, que esto se vincula con mis otras investigaciones teóricas en el área de teoría política y social. Es decir, para poder estudiar tenemos que saber qué es una empresaria o qué es un empresario. Entonces hay una definición subjetiva del que hace esfuerzo, del que se arriesga, de una serie de cuestiones que recuerdan un poco las definiciones de Max Weber y Schumpeter, pero que no nos llevan a la medición de nada. Hay otras que dicen, es empresaria tanto la que se emplea a sí mismo como la que emplea a otros. Si tomamos estas cifras como empresaria, que son las dos, en México tendremos que las empresarias son el 40%, pero si tomamos solo a las que emplean a otro, por lo menos a uno más tenemos 19%. Entonces hay un gran problema en las definiciones y en que los estudios cualitativos tienen que llegar a ser comparables. Entonces eso se los digo yo también a las tesis de posgrado que me llegan. O sea, tú no puedes hacer la investigación sobre qué pasó a lo mejor en otra región o no tienen los recursos, pero por lo menos tienes que usar bibliografía de otros lados y llegar a comparar, a decir, esto puede ser similar o no con la mujer de Yucatán, similar o no con las otras mujeres en México, qué pasa en Europa, qué pasa en América Latina, porque si no, esos estudios cualitativos que son tan ricos se quedan en el diagnóstico, en un retrato hablado, ¿no? Que a lo mejor nos puede ilustrar, pero que no nos lleva a acumular conocimiento. Entonces yo creo que este es uno de los grandes retos entre todos. Otra cuestión fundamental, incluir a los hombres en las entrevistas, incluir a los subalternos. ¿Por qué? Porque estamos nosotros también alimentando prejuicios. Es decir, tenemos una cuestión que dice, las mujeres tienen un liderazgo horizontal más que vertical, son más comprensivas, y tú le preguntas a una mujer cuál es su tipo de liderazgo, y dice, es que yo no soy jerárquica, a mí no me gusta mandar, soy más horizontal, busco más a los empleados. Puede ser, pero el problema es que solo se lo estás preguntando a ella. Si lo preguntas a los subalternos, a ver qué opinan, y si le preguntas al jefe, a ver qué opina. Entonces yo creo que una de las riesgos, una de las limitaciones básicas, y eso no solo de México, sino de la investigación en general, es que solo entrevista a mujeres
y solo entrevista a las propias mujeres que son empresarias o que son ejecutivas. Entonces yo en la investigación que hice sobre empresarias en México, hace ya algún tiempo en la Ciudad de México, fueron 300 hombres y 300 mujeres. Entonces, por ejemplo, las mujeres decían, es que yo tengo problemas para obtener crédito, porque voy al banco, puede ser real, y tengo que ir con mi... Esa es una de las grandes diferencias entre empresarias y ejecutivas, que el crédito es cuestión de empresarias, no ejecutivas. Van a necesitar crédito y van y dicen, es que si yo no voy con mi hermano, o yo no voy con mi padre, no voy con mi esposo, no me dan el crédito. Pero si tú tomabas por mí, porque dicen que yo lo uso para cuestiones superfluas, que me voy a ir a comprar vestidos y que no sé qué, y que no usarlo para crédito. Pero si tú comparas esas respuestas por nivel de empresas, te encuentras que la microempresa, independientemente de que sean hombres y mujeres, hay muchos problemas para obtener crédito. Entonces, incluir a las mujeres, a los hombres, y si se puede también a los maridos, o las parejas, o los que se divorciaron, ya sería más difícil, pero bueno. Incluir a los hombres, incluir a los subalternos, incluir a los jefes, incluir a todos en un estudio sobre las mujeres empresarias y ejecutivas, porque yo sí encuentro que la investigación se han hecho sus propios prejuicios. Digo, igual si las mujeres somos más comprensivas, somos más horizontales, mandamos menos, somos menos autoritarias, bueno. Sí, acaba sesgado. Acaba sesgado. Muy bien, Gina, pues llegamos al tiempo de las preguntas, porque creo que sí sería importante si alguno de ustedes quisiera hacerle alguna pregunta a la autora del libro. Tenemos unos minutos para preguntas. Sí, Fernando. Muchas felicidades. Gracias y felicidades, Mari Carmen. ¿Qué información tienes de gobiernos corporativos en alguna empresa que están formados solo por mujeres? Bueno, a lo mejor tú me puedes dar el ejemplo, porque yo no sé de gobiernos corporativos que estén formados. ¿Ustedes tienen el ejemplo a la mano? El caso Manpower, que de hecho lo comentábamos, pero bueno, es al revés, ¿no? El planteamiento: en su equipo directivo prevalecen las mujeres y hay, me parece que 2 o 3 hombres en el equipo, y ella, justo en Manpower, están con el tema de buscar el balance de género, pero al revés. Mira, por ejemplo, los índices de la participación de las mujeres en consejos de administración de la Bolsa de Valores son bajísimos, o sea, andan por el 6%. Es decir, son los índices más bajos, solo se comparan a las mujeres políticas en los municipios. O sea, los índices más bajos en las políticas son las mujeres como presidentas municipales, que no llegan ni al 7 ni 8%. Y en la empresa privada, los índices más bajos son los de las mujeres en los consejos de administración de la Bolsa de Valores, donde apenas alcanzan el 8%. El 6, ya ves, yo fui más optimista entonces. El 6, ¿no? Pero yo creo que hablando de bueno. Vale la pena que para el siguiente estudio de la doctora metan en la empresa familiar a la mamá. Porque estamos en un país matriarcal, todo lo que dijeron es válido, pero en las empresas familiares y en Latinoamérica, en particular México, el poder de la esposa, del empresario, del fundador, es algo que no se ha estudiado suficiente. Y por experiencia les puedo decir que ahí es donde realmente hay un coto de poder, y en muchos casos es la base de toda la estructura de la empresa y obviamente de la familia. Y ese es un tema espectacular. Muchas gracias, Alba, por la recomendación. ¿Alguien más? Sí. Aquí no damos acá sí quieres. Hay que ver desde Hola. aquí para que vean. Primero que nada, muchas felicidades a las dos. El trabajo se ve que está maravilloso y súper interesante. Yo quisiera ver si hay algún rubro donde hayan tratado a las mujeres solas, porque curiosamente yo, por ejemplo, mis compañeras de la universidad con las que nos seguimos reuniendo, estamos hablando que somos 22 y que solamente 18
están divorciadas, ellas han tenido que mantener la casa, sacar adelante a los hijos, y parece que es un fenómeno muy común en México. Entonces yo no sé si es un rubro importante y tiene que ver con la forma de reaccionar en el país. No sé si la contestamos una por una o... ¿Queda una más? Sí, tenemos como una para ronda una para más. que den Yo. Dos. A ver, había dos. Tres. Gina, en esta cuestión de la revolución sobre las generaciones, estas chicas ahora de 30 años están fuertísimas y están siendo unas grandes empresarias y ejecutivas, dejando todo por el trabajo, por realmente asumirse como mujeres que piensan y no quieren estar sometidas en este patriarcado. ¿Hay alguna diferencia en donde tú encuentres que sí han podido evaluarse mejor como mujeres? Eso. Pues yo, Gina, solamente llegué tarde, lamento mucho no haber oído todo lo que no pude escuchar, pero lo que oí me encantó, me entusiasmó muchísimo, la verdad, felicitar. Muchas gracias. Una última. Acá. Bueno, pues felicidades también a las dos. Y me gustaría saber en relación a si hay una diferencia entre las mujeres empresarias, que tenemos unas mini pymes, en relación a Estados Unidos y a las mujeres en Europa, por ejemplo. Muy bien. Sí, una más porque ya estamos en tiempo. Quería oír tu opinión con respecto a las cuotas. O sea, ¿qué pasa que por decreto tú decides, sabes que tú tienes por decreto que contratar 50% de mujeres, 50% de hombres? O sea, los hay el caso en parlamentos, igual en los países escandinavos, en donde la mitad de la gente tiene que ser mujer, la mitad de hombres. O sea, ¿qué pasa cuando tú decides por decreto que hay una cuota? ¿Es bueno o es malo? Muy bien. Gracias. Y bueno, pues, si quieres... Está bien, si la abordo al salir. Muy bien, perfecto, gracias. Ok, bueno, vamos a tratar. Bueno, sí, lo que dijo Vicky efectivamente pues, tiene muchísima razón, y en las empresarias y ejecutivas es más drástico. O sea, los índices de las mujeres que son jefas de familia han subido muchísimo en México y a nivel mundial. O sea, creo que en México estaban con los 20 y tantos %, no sé si alguien tenga el dato ahorita, pero era un índice... Es un índice muy importante que ha subido muchísimo. Entonces esto es una realidad y es más drástica entre las mujeres empresarias y ejecutivas. Si se compara el estado civil de la población en general con la de las mujeres en este sector y las políticas, el índice de mujeres no unidas es muy amplio en este sector, y en términos generales son ellas las que están manteniendo a sus familias, ¿no? Con respecto a lo que tú decías, sí, la cuestión generacional es muy importante. Yo siento que muchas de las investigaciones se tienen que ir por ahí. Y en el mundo ejecutivo, los 30-35 años es una edad clave, porque es la clave de que las mujeres tienen que decidir si van a ser madres o no. Entonces tienen una presión fortísima, porque está este rat race ejecutivo, donde el concepto de, por eso lo tienen, el concepto de lealtad a la empresa es que estés disponible todo el tiempo. O sea, que te puedas ir si mañana te lo dice, sobre todo con la globalización, al país, no sé qué. Entonces, esta cuestión de la maternidad a esta edad es muy... O sea, las mujeres entran en una crisis que se vive individualmente, y nuevamente tendría que ser una responsabilidad social, porque finalmente son las empresas y la sociedad las que deberían darle una solución a estas mujeres para que no vivan como un dilema la maternidad o el trabajo, y lleva a crisis personales muy fuertes que no debieran ser crisis personales. Hay un sociólogo, Wright Mills, que escribió La imaginación sociológica, y nos dice que la imaginación sociológica es esta capacidad
de poder vincular lo que se vive con inquietudes personales con problemas sociales. Entonces esto debería ser un problema social y no verse... Claro que tú eres psicoanalista, entonces o sea, tú sabes de las crisis personales más que yo, pero bueno, esta es una cuestión importante. Gracias por la felicitación. Bueno, el asunto de las cuotas. Ese asunto de las cuotas ameritaría todo un estudio y un debate en sí mismo. Van contra las cuestiones individuales, ¿no? Muchas veces se viven como una cuestión individual. Muchas veces yo soy más de la opinión de que hay que hacer los grandes cambios culturales. O sea, pero los cambios culturales tardan más. O sea, que hay que introducir en los libros de texto a una mujer piloto, que hay que realmente cambiar los estereotipos, de que hay que meter figuras de hombre dando clases en maternal. O sea, yo soy realmente más de los cambios culturales, pero esos toman más a medio plazo. Entonces yo cuando les digo esto a mis amigas feministas que están por las cuotas, me dicen, sí, pero nada, no va a cambiar. Y tú ves simplemente que no se quisieron poner cuotas y se pusieron en el Congreso de México y ya cambió por decreto. Entonces yo soy más de los cambios culturales, pero sé que eso se da a mediano y largo plazo. Soy más de una política verdadera antidiscriminación, porque en México discriminamos mucho sin saberlo. Es decir, sacan anuncios con un perfil de sexo, cómo te ves, que generalmente tienes que ser alta y de cierta tez y de edad. Entonces yo creo que tenemos que ir con eso, sacar anuncios para secretarios, que no sean secretarios ejecutivos, porque siempre salen para secretarias, y para jefes y jefas de área. O soy más drástica, o si vas a poner una política de cuotas, ¿por qué no la pones en todo? ¿Por qué no la pones enfermeros y enfermeras, carpinteros y carpinteras, albañiles y albañiles, ¿no? Pero se dice que los puestos de decisión son lo importante. Entonces, yo soy más de cambios culturales. Sin embargo, mis amigas que defienden esto, y además tengo 2 hijos hombres, entonces yo quiero que tengan las mismas oportunidades que las mujeres. Pero realmente creo que es un tema muy difícil, porque sí se ha demostrado que los cambios finalmente se dan por eso. Bueno, pues hemos llegado al final. Si quieres abordar